Pidámosle al Señor. Padre eterno, Rey todopoderoso, Rey glorioso, en tu bondad y en tu amor, Señor, tú nos permites estar reunidos como tu cuerpo para poder recibir tu instrucción. Concédenos, oh Dios todopoderoso, la gracia necesaria a través de la iluminación de tu Santo Espíritu para poder atesorar la palabra, para que atesorada podamos esforzarnos en Cristo para vivirla. Señor, no nos dejes sin entendimiento, no nos dejes a la deriva, bajo nuestras propias opiniones. Permítenos más bien que nuestros corazones, inclinados ante ti en humildad, puedan ver la grandeza de Cristo en este texto, y así cada uno de nosotros podamos exaltar el nombre de nuestro Salvador. Concédeme gracia, Señor, para poder explicar este texto. Gracias te damos, y en Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos entonces con la exposición de este capítulo 4 de esta carta del apóstol Juan. Hemos venido avanzando en cada uno de esos capítulos y ahora nos corresponden los versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. El título que le he puesto a esta enseñanza es: ¿cómo responde el creyente al amor de Dios? ¿Cómo responde el creyente al amor de Dios? Meditemos en la forma de actuar del mundo. Por ejemplo, cuando se premian a deportistas, a personas que desarrollan un oficio como el arte, la cultura, la investigación, sus reconocimientos no son por la manera de tratar a los demás, ni por el amor que reproducen. Esos reconocimientos son por la labor que desarrollan, no importando cómo tratan a los demás. Esto nos deja ver cómo actúa el sistema del mundo, que es contrario a lo que enseña las Escrituras. El mundo ofrece un amor que es momentáneo. Por ello tenemos una frase tradicional que muchos han escuchado o que muchos hemos escuchado alguna vez: se nos acabó el amor. Esa es una frase muy tradicional. Eso es lo que ofrece el mundo: se nos acabó el amor. El mundo ofrece un amor solo de vista. Por ello muchas personas, cuando se casan, después de algún tiempo, terminan mirando a otro hombre o a otra mujer, y eso tristemente concluye en separación. El amor del mundo es por interés. Si hay algo que ofrece, pues bueno, eso va a ser muy llamativo, eso va a ser interesante. De lo contrario, ¿para qué tomar eso en cuenta? Así que estamos viendo cómo actúa el mundo, pero sigamos ampliando un poco más ello. Por naturaleza, el amor humano es egoísta y condicionado. Eso es por naturaleza. Amamos a los que nos aman. Amamos a las personas que son amables con nosotros, que nos pueden ofrecer algo, que tienen algún tipo de poder, que nos pueden dar algún tipo de beneficio.
o que se adaptan fácilmente a nuestra personalidad. Pero, ¿qué dice la Escritura frente a ese tipo de amor que estamos describiendo? ¿Qué es lo que menciona la palabra de Dios? Bueno, el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 32, nos dice lo siguiente. Lucas, capítulo 6, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Esta es la radiografía del mundo. Y aquí se está describiendo en este pasaje que nos ayuda a clarificar el tema del amor y el problema del sistema del mundo. ¿Cuál es el problema del hombre? Bueno, el problema es su corazón. Ese es el problema. Ya que aquí se nos recuerda en este pasaje que ese pecador ama a los que le aman. Sin embargo, la Escritura nos enseña otro concepto del amor. Pareciera que el mundo nos enseñara a desarrollar ese amor, y eso es lo que se reproduce en nuestra sociedad. Pero para el cristiano, la Escritura es fundamental, y ahora pueda aprender cómo es el verdadero amor, dejar atrás la cultura que nos invade, para ahora poder manifestar el verdadero amor. Es las Escrituras la que nos da guía, es la palabra de Dios la que nos entrega la luz para poder vivir como cristianos, como la Biblia nos enseña. Recordemos un poco el contexto de lo que ocurre en esta carta, ¿no? Siempre es importante volver a mirar ese contexto. El apóstol Juan en esta epístola comparte una aclaración a sus oyentes sobre las marcas de un verdadero creyente, ya que los gnósticos, ellos se creían maestros, y como se creían maestros, estaban afectando y confundiendo el pensamiento de los receptores de la carta. ¿Qué hacían estos gnósticos de la época de Juan? Bueno, ellos afirmaban que había otro camino para conocer a Dios. Había otro camino para conocer a Dios diferente al de las Escrituras y al testimonio apostólico. Así que ellos impresionaban a sus receptores con sus supuestas nuevas revelaciones. Y frente a todo esto, pues había división en la iglesia. Ellos no les gustaba la comunión a este grupo, a los gnósticos, ya que se creían con mejor información de Dios que los cristianos comunes y corrientes. Y por eso esto estaba trayendo dificultades al interior de la iglesia. Por ello el apóstol Juan enfatiza: el conocimiento de la verdad es por medio de las Escrituras. Y esa verdad debe ponerse en acción a través del amor. Quiero mencionar esto una vez más. El apóstol Juan está enfatizando en esta carta el conocimiento de la verdad que es por medio de las Escrituras. Y esa verdad debe ponerse en acción por medio del amor de Dios. Recordemos que una buena teología debe llevar a una buena práctica. Una mala teología lleva a una mala práctica. Entonces, estos gnósticos no tenían comunión con los miembros de la iglesia. Ellos pensaban que la comunión no era necesaria,
que lo importante era conocer a Dios y que lo demás sobraba, lo demás no importaba. Por eso la claridad del apóstol Juan en esta carta, ya que deja en evidencia el actuar de los falsos maestros y también muestra cómo vive una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido rescatada por Cristo. Así que es muy interesante profundizar en este texto, ya que el mundo está inclinado a resolver sus problemas en sus propias fuerzas, ya que el mundo nos presenta un concepto de amor confuso, cargado de egoísmo, pero el problema es que se piensa que se actúa bien, que se está por el camino correcto, que no necesita arrepentirse y que no necesita corrección. Bueno, los hijos de Dios sabemos la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de hacer correcciones. Por eso, estudiar este pasaje en la esencia del amor es muy productivo para nuestros corazones. Hoy en día, aún en las iglesias, observamos tanta confusión sobre cómo viven los cristianos, sobre cómo manifiestan el amor, ya que en la práctica encontramos que fácilmente en la iglesia se puede caer en los conceptos del mundo, tristemente. Es decir, si me caes bien, te busco y podemos ser amigos, podemos ser hermanos. Si no me caes bien, me alejo y no deseo compartir contigo. Otros no les gusta la hermandad, no les llama la atención, ya que prefieren que nadie se meta en sus vidas. Y lo que ocurre con todo esto es que no se puede mortificar el pecado adecuadamente y no se puede avanzar en la claridad de la salvación, ya que sus vidas, su comportamiento no reflejan a Cristo. Ahora, debemos tener claro algo. La Biblia enseña seguridad de salvación. Pero si la persona no vive como dice la palabra, ¿tendrá seguridad de su salvación? O lo más triste, ¿será realmente salvo? ¿Clamará por Cristo? ¿O él piensa que ya está en el reino de los cielos? Entremos entonces en el texto y miremos nuestro primer enunciado. Lo tenemos en el versículo 7. El versículo 7 dice lo siguiente de nuestro pasaje central: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta primera parte que nos muestra aquí las Escrituras, le he tomado como primer punto: el amor proviene de Dios. El amor proviene de Dios. Cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de leer esta carta, vemos el lenguaje afectuoso y pastoral del apóstol Juan. Es un lenguaje lleno de comunión, lleno de afecto y por supuesto es un lenguaje pastoral. Es muy evidente en toda esta carta, en estos 5 capítulos. Por eso dice allí, amados. Ahora, es que a Juan se le conoce como el apóstol del amor. Pero recordemos un poco los inicios del apóstol Juan, cuando era conocido junto con su hermano como los hijos del trueno.
haciendo referencia a un carácter fuerte que con el tiempo fue domado para mostrar la dulzura de Cristo. Por eso se le conoce como el apóstol del amor. En esta sección, en este versículo, el apóstol Juan está exhortando a sus lectores a manifestar el amor de Dios y expresa que si aman realmente es porque han nacido de Dios y porque conocen a Dios. El amor bíblico tiene una doble relación con Dios. Es solo conociendo a Dios cómo aprendemos a amar. Y es solo amando cómo aprendemos a conocer a Dios. El amor procede de Dios y conduce a Dios. Démonos cuenta que ese amor bíblico nosotros debemos conocerlo, debemos aprender a vivir bajo ese amor. Y eso solamente se puede gracias a la luz de Cristo. Muchas veces podemos decir que somos cristianos, pero no hemos aprendido a vivir bajo el amor bíblico, bajo el amor de las Escrituras. Recuerda, el amor procede de Dios y conduce a Dios. Cuando ampliamos que Dios es amor, hablamos de su carácter y hablamos de su esencia. Recordemos que sus atributos no son divisiones en partes. Sus atributos o perfecciones, todos están relacionados, mostrándonos la grandeza de un Dios trino. Para ubicar un ejemplo de esto, si hablamos de amor, tenemos que hablar que el amor de Dios está en perfecta armonía con su justicia. El amor de Dios está en armonía con su santidad. El amor de Dios está en armonía con su soberanía y así con el resto de sus atributos. Pero ¿qué hace la mente humana? La mente humana tiende a dividir por partes los atributos de Dios. Y piensan lo siguiente: Dios es un Dios de amor. Bueno, entonces dicen, es un 90% amor y 10% justicia. No, eso no es así. Eso es errado, eso es en contra de las Escrituras. No podríamos reflexionar de esta forma tampoco. Dios es amor 50% y 50% es justicia. Esas reflexiones de nuestra mente no podemos hacerlas, ya que se salen del modelo de las Escrituras. Más bien, nosotros debemos decir, Dios es 100% amor, Dios es 100% justicia. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Y así con cada uno de sus atributos, cada uno de sus atributos o de sus perfecciones. Sigamos meditando en que Dios es amor, ya que nosotros podemos mirar por las Escrituras que su amor, el amor de Dios, se ve plasmado en la creación del hombre al hacerlo a su imagen y semejanza. Recordemos que Génesis 1:27 nos recuerda que Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza. De igual forma, en la eternidad pasada, dentro de la comunión perfecta de la Trinidad, Dios Padre se propuso como una dádiva de amor para su Hijo, redimir a un pueblo que honraría y glorificaría al Hijo. Por eso, aunque Dios existía en perfecta soledad trinitaria, creó un género de seres de los cuales amaría y rescataría
a aquellos que a su vez amarían por siempre. Miremos un momento Juan 6:39. Juan 6:39. Dice la Escritura: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que podemos ver ese plan eterno de salvación cuando podemos aún pensar en las Escrituras, en esa eternidad pasada y en esa comunión perfecta de la Trinidad. Pero nosotros también podemos observar el amor de Dios en su providencia. Él organiza todas las circunstancias de la vida, y en medio de todo eso, ese asombro, la belleza de lo que Dios ha creado, e incluso en las dificultades de sus hijos, se evidencia entonces ese amor divino. El Salmo 145:9 nos recuerda lo siguiente. Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que vemos ese amor de Dios en la eternidad pasada. Vemos cómo se plasma en la creación del hombre. Vemos también el amor de Dios en la providencia. Pero también nosotros podemos reflexionar que hay una bondad de Dios para con todos en lo que se conoce como la gracia común. Tenemos una gracia común y una gracia especial. La gracia especial es la que se puede observar en aquellos por los cuales murió Cristo. Y esa gracia común es para todas las personas que habitan este planeta. Allí vemos también entonces esa bondad de Dios. Pero mira que en esa gracia común Dios también revela su amor. ¿Cómo lo revela? A través de su compasión, mostrando al ser humano un gran número de advertencias para que se arrepienta de sus pecados. Sí, es muy importante entender esto. Las personas piensan, cuando se habla del amor, que ese amor salvífico es para todos. Y no es así. Pero tenemos una gracia común donde están todos los seres humanos. Y esa gracia común tiene como objetivo que el ser humano pueda darse cuenta de la necesidad del Salvador, porque hay un gran número de advertencias para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Jeremías 7:13 nos recuerda lo siguiente. Jeremías 7:13 dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. La palabra de Dios está plasmada del amor. Y una parte de ese amor son las advertencias. Pero el ser humano, por su egoísmo, como lo vimos en el principio, no pone atención a esas advertencias que tiene Dios para que el hombre deje su mal camino y clame por el Salvador. Así que es la soberbia la que controla al hombre, que no se inclina a Dios y más bien prefiere hacerlo en sus propias fuerzas. Y esto nos lleva al siguiente versículo de nuestro pasaje central, que es el versículo 8. Y es: el que no ama, no tiene a Dios en su vida. El que no ama,
no tiene a Dios en su vida. Miremos el versículo 8 de nuestro pasaje central. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que este pasaje nos deja ver que si la persona no tiene a Dios, pues no puede amar a Dios, ni puede reflejar ese amor ante los demás, como lo enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento. Mira que cuando hemos estudiado esta carta de Juan, hemos hecho referencia al amor desde el Antiguo Testamento y cómo eso era un mandato, un mandamiento desde la antigüedad. Así que el hombre en el engaño pues no puede reflejar ese amor, y es porque no tiene a Dios en su vida. Miremos un pasaje que nos puede ayudar a ampliar esta afirmación que hemos hecho, y está en Mateo capítulo 23, versículo 14. Mateo capítulo 23, versículo 14. Dice la Escritura: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. El pasaje aquí nos muestra a unos maestros, unas personas que conocían la ley, y en este caso aparentemente estaban apoyando a las viudas. Aparentemente estaban mostrando compasión con ellas. ¿Y cómo lo hacían? El texto nos dice que ellos desarrollaban largas oraciones. Pero esa acción tenía una motivación incorrecta, ya que nuestro Señor los deja en evidencia al llamarlos hipócritas y decir que estaban devorando las casas de estas viudas. Observamos en este pasaje motivaciones incorrectas de estos personajes. Así que no conocer a Dios podría hacer que la persona actúe de forma externa, también con conocimiento intelectual, pero su corazón no está inclinado a Dios. Así que las manifestaciones aparentemente de amor no eran válidas de este grupo de personas. Esas oraciones largas tenían una motivación diferente en el corazón de estos personajes, escribas y fariseos. Así que muchos pueden manifestar amor externo, pero no tener a Dios en su corazón. El otro caso es el caso de esta carta, la de el apóstol Juan, y hablamos de los falsos maestros, los gnósticos. Estos también decían que tenían conocimiento de Dios, pero eso era falso, ya que ellos se apartaban de la comunión. Así que aquí tenemos dos casos: el religioso, pero tenemos también aquellos que buscaban otro camino para llegar a Dios. El religioso obraba para ser visto y ser aplaudido por los demás. Así actuaba el religioso. Y la reacción de los gnósticos era no tener comunión. ¿Cuál era el resultado? El resultado que nos muestran estos ejemplos es que estos personajes estaban lejos del amor bíblico. Lejos del amor bíblico. Así que esto nos llama a revisar cuáles son nuestras motivaciones en los actos de hermandad, ya que nos recuerda el peligro de hacer las cosas bajo el engaño de nuestro corazón.
podríamos estar actuando, pero para que nuestro corazón crezca de orgullo. O aún más, también tenemos el engaño de un conocimiento falso de Dios, sin realmente detenernos a meditar qué es lo que dice las Escrituras. Así que es claro lo que dice allí el apóstol Juan en ese versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto nos debe llevar a la muestra más grande de amor, que la vamos a tener en los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje central. La muestra más grande de amor. Porque fíjate que si podemos entender realmente la esencia del amor, esto nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. De lo contrario, podemos estar caminando en la hipocresía o en la falsedad. Miremos entonces estos versículos 9 y 10 de nuestro pasaje. Es el tercer punto, la muestra de amor más grande. La muestra de amor más grande dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el amor de Dios también se revela en el plan divino de redención. No solamente lo vimos allí en la creación, no solamente lo vemos en la providencia, sino que el amor de Dios también se revela en el plan divino de salvación, en la redención. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Bueno, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador desde su nacimiento. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que es un pecador desde su nacimiento, que es un transgresor de la ley, que es un rebelde ante Dios. Ese es el panorama. Es lamentable. Ese es el panorama. Pecador desde su nacimiento, transgresor de la ley, rebelde ante Dios. Bueno, ¿y qué puede hacer el hombre? Nada. No hay forma de acercarse a Dios. Por ello, es que Dios mismo proporcionó un remedio para el pecador por medio de la obra expiatoria de Cristo. Es Dios, es el Señor quien proporcionó ese remedio frente a ese panorama tan lamentable del ser humano. Entonces, ese pecador escucha el Evangelio, comprende el Evangelio, Dios abre su entendimiento y ese pecador se arrepiente de sus pecados. Porque también podemos hablar de un arrepentimiento falso. Aquella persona que cree que se ha arrepentido, pero todo eso es superficial, porque no ha entendido la obra expiatoria de Cristo. Recordemos un momento lo que nos dice Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15. Dice la Escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Meditemos en esto que estamos leyendo y
esto lo asociamos con el panorama del hombre. Una vez más, ¿cuál es el panorama del hombre? No tiene solución. No hay esperanza para el hombre porque es un idólatra. No hay esperanza para el hombre porque es un irrespetuoso con los padres. No hay esperanza para el hombre porque es un asesino, porque es un adúltero, porque es un ladrón, porque es un mentiroso, porque el hombre es un codicioso. Todo eso que he nombrado es pecado, pero al ser humano le cuesta entender ello. Y todo eso que mencioné, todo lo hemos hecho, ya sea en menor o mayor proporción. Pero de ese listado, todo en algún momento de nuestra vida ha pasado por nosotros, ya sea en mayor o en menor proporción. Pero ¿qué ocurre con ese panorama que es tan lamentable? Para ese idólatra, ¿cuál es el panorama? Bueno, el panorama es que si no se arrepiente estará alejado de Dios por la eternidad. Pero el panorama cambia cuando nosotros leemos las Escrituras y dice que Dios es rico en misericordia y en un acto de amor envió a su unigénito para que viviéramos. ¿Qué quiere decir vivir? Que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos muertos espiritualmente, pero que ahora en Cristo podemos vivir. Y surge la pregunta, ¿algún padre daría a su hijo por un ladrón? ¿Algún padre daría a su hijo por un codicioso, mentiroso? ¿Algún padre daría a su hijo por un asesino? ¿Cierto que no? Pero Dios lo hizo por amor, enviando a Cristo para que Él tomara nuestro lugar. Y ahora nosotros fuéramos declarados justos en Cristo. Eso es la esperanza para el pecador. Ese es el glorioso intercambio. Pensar que nosotros amamos primero a Dios es una locura. Pero ¿sabes qué? El mundo piensa así. ¿Cómo las personas pueden amar si no conocen a Dios? No lo conocen, hablan de Dios pero no lo conocen, dicen dentro de su lenguaje Dios te bendiga, pero no saben lo que significan esas palabras. La Escritura nos está enseñando que solo aquellos que conocen a Dios pueden amar a Dios y pueden amar a los demás, solamente. Así que un creyente ha sido rescatado de la oscuridad y como tal puede entender que Dios le amó primero y ahora pues Él pone en acción ese amor. ¿Qué piensa el mundo? El mundo piensa de esta manera, que para llegar a Dios primero debe cambiar y portarse bien. Eso es lo que piensa el mundo. Primero debo cambiar, portarme bien y ahora sí yo puedo llegar a Dios. Pero ese no es el mensaje de las Escrituras. Ese no es el mensaje del Evangelio. La Biblia dice, ve a Cristo para que Él te limpie. Ahí está el mensaje de salvación, el Evangelio. No es en tus fuerzas,
Ve a Cristo para que Él te limpie. Eso es diferente. Pero nuestro egoísmo, nuestro yo, el sistema del mundo, nos dice, cambia para que Dios te acepte. Así no es. Así no es. Ve a Cristo para que Él te limpie, Él te sane, Él te salve. Porque el sistema del mundo obra de esta forma, ¿no? Pórtate bien y te entrego una recompensa. Así actúa el sistema del mundo, ¿no? Y así como padres muchas veces actuamos. Pórtate bien y te entrego una recompensa. Pero el Evangelio no es así, no es. El Evangelio es, Dios te llama cuando estabas en la suciedad del pecado, para que Cristo te limpie. Y ahora limpio, puedas vivir para su gloria. Ahí está. El Evangelio es cuando Dios te llama, cuando estabas en la suciedad del pecado, para que Cristo te limpie, y ahora limpio por Cristo, puedas vivir para su gloria. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje de las Escrituras. Romanos 3:25 nos dice lo siguiente. Romanos 3:25 dice la Escritura: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira que tenemos aquí en Romanos la palabra propiciación. Hemos leído también en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, la palabra propiciación. Y es que solamente Cristo podía apaciguar la ira. Solamente Cristo podía apaciguar la ira. Eso es un acto de amor. Esa es la muestra de amor más grande. Ese es el amor sacrificial, ese es el amor abnegado que nos enseña las Escrituras, y ahora nosotros debemos vivir si Cristo nos ha rescatado. Porque esto nos deja claro cómo es posible que Dios salve a pecadores. Entendemos que todo es por pura gracia, que es la manifestación del amor. ¿Cómo es posible que mi cuenta de pecado era una gran cuenta y ahora mis pecados son perdonados en Cristo? ¿Cómo es posible tener una vida nueva, alejarme de las cosas que antes me gustaban, las cosas del mundo, y ahora tener una vida en Cristo? ¿Cómo es posible? Solo por pura gracia. ¿Cómo es posible que iba rumbo al infierno? Tú y yo íbamos rumbo al infierno. Y ahora en Cristo hay vida eterna. En Cristo no hay falsedad. Cristo es vida. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que está en el versículo 11, y es: ¿cómo responde el creyente al amor de Dios? Frente a todo esto que hemos visto, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo respondemos los hijos de Dios? Bueno, leamos el versículo 11 de nuestro pasaje central. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así,
¿Cómo? Como lo hemos visto a través de estos versículos, entregando a su Hijo, dando a su Hijo para que nosotros podamos vivir en Cristo. Así que eso que menciona allí, Dios nos ha amado así, se refiere al acto de salvación. El hombre no tenía esperanza, nosotros no teníamos esperanza. Andábamos errantes por este mundo, buscando soluciones a nuestra manera, buscando llenar vacíos, y el pecado nos perseguía y vivíamos en el pecado, bajo la queja, bajo la murmuración, no quedando satisfechos con nada. Y en medio de todo ese panorama, el Señor nos rescató. Llegó la esperanza. Una vez más, ¿cómo fue posible ello? El amor de Dios. El Padre enviando a su Hijo en esa muestra de amor tan grande que el mundo no entiende. El amor de Cristo llegó hasta la cruz para darnos salvación. Es decir, Él tomó nuestro pecado en la cruz y sufrió lo que el pecador debía sufrir, y todo eso lo hizo por amor. Frente a ese panorama, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, compartir ese amor con los necesitados del Evangelio, vivir ese amor con los hermanos, con aquellos que han sido rescatados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ese amor se vuelve acción. Entonces, ese amor, cuando se vuelve acción, tiene estos lineamientos. Ese amor será paciente. Ese amor será comunicativo. Ese amor será sufrido. Ese amor hará las cosas con humildad. Ese amor no será egoísta. Ese es el amor de los hijos de Dios, porque entiende la obra de salvación. A pesar de que recibe información del mundo, sabe que su mirada está puesta en Cristo y ahora está aprendiendo a desarrollar ese amor en acción, no tomando en cuenta los estándares del mundo, porque ahora ese amor se convierte en paciencia. Los hermanos son pacientes, los hermanos son comunicativos, se preguntan las cosas. Ese amor, como lo dice la Escritura y lo presenta el apóstol Pablo, es un amor sufrido, pero recordemos, es un amor que hace las cosas en humildad, no esperando aplausos de otros. Y es un amor que no es egoísta. Estamos hablando del amor de Dios, del amor que permanece. Pero eso solamente se logra en Cristo. Solamente en Cristo. Entendiendo estas verdades. Por ejemplo, el ladrón en la cruz fue salvado en ese acto de amor. Pero el otro ladrón, recordemos que habían dos ladrones acompañando a Cristo, el otro ladrón manifestaba era su propio amor, el amor egoísta, el amor del mundo, y por ello se perdió. Es decir, el malhechor, el que no aceptó a Cristo, estaba razonando todavía bajo lo que ofrece el mundo y se perdió. Es el peligro de obrar en nuestras propias fuerzas. Por eso, tú y yo necesitamos de Cristo para reflejar ese amor. Y aquí hay algo muy interesante, ya entrando en la recta final. Los historiadores de la vida del apóstol Juan
expresan que en los últimos días de Juan antes de morir, recordemos que este apóstol tuvo una vida muy singular. Él fue exiliado en la isla de Patmos. Él estaba en Éfeso, ya era anciano cuando estaba redactando estas cartas, ya estaba viejo, pero en su discurso él mantenía la esencia del amor. Y cuentan los historiadores que en sus últimos días, ya tan anciano, él no podía caminar. Y él le pedía a sus hermanos que lo llevaran en camilla en el día del Señor para poder compartir con ellos y manifestar una vez más ese amor. Para el apóstol Juan era muy importante compartir con ellos. Era muy importante, aún en su lecho de enfermo, estar en el día del Señor con sus hermanos, disfrutando de una comunión como lo enseña la Escritura. Cuando uno lee ese relato, uno dice, wow, el apóstol tenía tan claro de dónde provenía ese amor. Provenía de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Porque aún nuestros deseos carnales que a veces atacan, nos hacen rechazar a ciertas personas, nos hacen no ver la importancia del día del Señor. Pero cuando yo recuerdo quién soy en Cristo, qué es lo que Él hizo por mí, yo avanzo, yo sigo adelante, yo dejo todo eso atrás, porque es importante para esa persona que ha nacido de nuevo manifestar la esencia del amor, porque lo está haciendo en Cristo. Todo lo está haciendo en Cristo. Mira, Cristo manifestó ese amor. Él convivió con los discípulos. Ahora, los discípulos ¿qué hicieron? Lo negaron. Los discípulos ¿qué hicieron? Huyeron en el momento de que Cristo fue llevado a juicio. ¿Y acaso Cristo les dijo, ahora, miren, ustedes me negaron, ya no van a estar conmigo en el reino? Cristo los amó. Cristo los ama por siempre. Como a los discípulos, así también a sus hijos, los que Dios ha rescatado, los que Dios ha llamado. Por siempre, por siempre. Qué gran motivación hay para nuestros corazones al mirar a Cristo. Ese no es un amor de momento, ese no es un amor egoísta, es un amor sacrificial, es un amor para siempre. Entremos a la parte final que podemos tener presente de este pasaje para llevarlo a una aplicación práctica. Bueno, reflejar el amor es una marca de un nacido de nuevo, una persona que Dios ha rescatado. Sin embargo, debemos tener cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Hay que tener cuidado. El amor de Dios se mostró en la gracia especial en Cristo, y en la gracia común se muestran las advertencias para que los pecadores se arrepientan. Si está Cristo en nuestras vidas, vamos a poder reflejar el amor de Dios. Tenlo por seguro. Si está Cristo en nuestras vidas, vamos a poder reflejar ese amor de Dios. Pero también este pasaje nos llama a arrepentirnos de nuestro amor ligero. Porque al ver esta sección de las Escrituras, podemos analizar que muchas veces se puede actuar con amor ligero y no pensar más bien en ese amor sacrificial. No podemos tomar la palabra a la ligera. Aquí se nos muestra el estándar genuino del amor y nosotros debemos vernos reflejado allí cómo estamos obrando para poder tener
una aplicación adecuada. Y dentro de esas aplicaciones, como cristianos, como creyentes, personas nacidas de nuevo, debemos poner por obra el amor de Dios. No solamente el conocimiento escritural de la verdad, debemos poner por obra ese conocimiento escritural que está basado en el amor. Y ese amor comienza entendiendo lo que Cristo hizo y lo que está plasmado en las Escrituras. Y ese amor se va desarrollando en ese crecimiento del temor al Señor. Es que no podemos avanzar sin ese temor al Señor, porque así vamos a reflejar ese amor en casa, con nuestra familia. Lo vamos a vivir en nuestra congregación y lo vamos a anunciar a los perdidos. ¿Y por qué decíamos anteriormente que debíamos arrepentirnos de nuestro amor ligero? Porque nuestra familia, nuestros seres queridos, las personas que están a nuestro alrededor, ellos pueden decir si estamos viviendo el amor de Dios. Pero también los hermanos pueden decir si estamos viviendo ese amor. Y los hermanos también pueden afirmar si estamos compartiendo ese amor a los perdidos. Por eso decía anteriormente que debemos arrepentirnos de ese amor ligero, de no tomar las cosas como tan, ya, todo está bien. Y para ello, la unidad de la iglesia es muy importante. Tener claridad en esa unidad es muy importante. Tú puedes pensar que has comprendido, pero a través de la unidad podrías darte cuenta que no has comprendido y que era confundido. Es a través de la unidad que va a haber una mejor comunicación. Es a través de la unidad que va a haber disposición. Es a través de la unidad que va a haber exhortación y ánimo. Es a través de esa unidad que nosotros también podemos clamar juntos por Cristo. El llamado es a que no vivamos una vida amorosa de apariencias. No vivamos una vida amorosa de apariencias. El llamado es al arrepentimiento y a vivir para Cristo en ese amor. Porque ese amor para Cristo trae en nosotros el gozo y la paz de la cual necesitamos para seguir adelante perseverando, solamente en Cristo. No vivamos de apariencias, vivamos para Cristo. Tomemos un tiempo para poder dar gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y pedirle que Él nos ayude, que Él extienda misericordia sobre nuestras vidas.